toda la comunidad moniquireña en cabeza de nuestro alcalde Clodomiro Ariza y el Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la Recreación ICUTUDE. Extendemos un saludo muy especial a toda la comunidad moniquireña. El día de hoy, junto con mi coordinadora de turismo, Cindy Ramírez, queremos hacerle una cordial invitación a los prestadores y operadores de servicios de turismo de nuestro municipio para que se hagan partícipes de unos cursos que realizamos nosotros la gestión en compañía de la Secretaría de Turismo y el SENA, cursos que se van a llevar a cabo acá en la ciudad de Moniquirá. Son cursos de 40, 48 y 60 horas, de los cuales todos pueden acceder. Tenemos cursos en diferentes ámbitos, entonces nuestra coordinadora nos va a decir qué cursos son los que tenemos disponibles. Cordial saludo a toda la comunidad moniquireña, reiterar la invitación para que se vinculen a esta serie de cursos que nos ofrece el SENA en compañía del ICUTUDE y la Secretaría de Turismo. Las inscripciones se van a realizar en el segundo piso de la Alcaldía Municipal, en el ICUTUDE. Acá estaremos recibiendo estas inscripciones. Los cursos que se van a dictar especialmente son para operadores y prestadores de turismo del municipio de Moniquirá. Encontrarán contextualización del turismo comunitario, turismo en espacios rurales, servicio al cliente, comercialización de productos y servicios turísticos, higiene y manipulación de alimentos, marketing digital, desarrollo de acciones encaminadas a la bioseguridad, desarrollo de acciones encaminadas a la bioseguridad, aplicación de buenas prácticas en turismo sostenible para agencias de viajes operadoras, contextualización de turismo comunitario, aplicación de buenas prácticas en establecimientos de alojamiento y hospedaje, elaboración de productos artesanales en crochet, bordado en cintas, bordado español, ligamentos especiales en tejidos artesanales, lectura musical en solfa. Todas estas expectativas que se tienen es para que ustedes las aprovechen, entonces los invitamos a que se vinculen. Cualquier duda los esperamos acá en la oficina del ICUTUDE para que realicen su respectiva inscripción y se contextualicen un poco más de lo que es esta serie de capacitaciones para el sector turístico del municipio. Así es, muchísimas gracias Cindy, y a todos pues está abierta la invitación para que por favor se inscriban. Nuestras puertas acá en la oficina del ICUTUDE, el segundo piso de la administración, están abiertas para todos los operadores y prestadores que quieran hacer parte de esta amplia oferta que junto con la Secretaría de Turismo Departamental y el SENA estamos invitando. Entonces muchísimas gracias y una feliz tarde.